Génesis capítulo 10 y versículo número 1 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Asegnaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Javila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, a quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria, edificó Nínive, Rehoboth, Calá y Resín entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Neftuhim, aleluya, a Patrosim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Etz, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Aveo, al Araseo, al Cineo, al Arvadeo, al Semareo y al Amateo. Después se dispersaron las familias de los cananeos. Aleluya. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Dice más porque además que tuvieron más hijos. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron, mira esto, dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selev, Azar, Ramavet y Sera, Adoram, Azul, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Afir, Abila y Joab. Y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendientes en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Alguien que me traiga agüita, aleluya. Qué bendición. No me enredé en ninguno hasta el último, que es Hazarramavet. Parece uno hablando en lenguas ahí con eso. Bueno, aleluya, qué bendición. Quiero hoy hablarte de una palabra muy hermosa, pero una palabra muy profunda. La palabra escogidos. Escogidos. ¿Por qué no levantas tus manos a Dios ahí donde está? Dile: Señor Jesús, gracias. Gracias, mi Dios, por permitirnos llegar hasta aquí. Gracias, mi Dios, por la habilidad que tenemos, Señor, de poder venir a este lugar y encontrarnos contigo. Señor, gracias por cada puerta que has abierto para tu iglesia, Señor, pero cada día más queremos conocerte, Señor. Si algo está dentro de tu Biblia, dentro de la Biblia, dentro de tu palabra, es porque es importante y relevante para comprender la profundidad, la anchura, la longitud y la altura de tu gran amor, mi Dios. Todo es para poder conocerte. Te pedimos que abras nuestro entendimiento en el nombre tuyo, Jesús. Alguien diga: en el nombre de Jesús. Amén y amén. Colócate cómodo en la presencia del Señor. Como te dije, muchas de las personas, Génesis capítulo 10 sería uno de los
capítulos que de pronto en tu plan bíblico te daría pereza leer y de pronto dirías, ¿para qué es esto? Porque los nombres sin su contexto no significan nada. Un nombre como Sem no significa nada si no sabes que fue el hijo que Noé bendijo, como lo vimos la semana pasada en Génesis capítulo 9. Si te dijo sobre Cam y sobre Canaán, tú dirías, pues de Canaán, esa era la tierra prometida, de más que Canaán era alguien grande, de más que Cam era alguien grande, pero no, Cam fue la persona que vio la desnudez de su padre y por el cual fue maldito por medio de su padre al ver su desnudez. Y hemos visto en Génesis muchas facetas de parte de Dios, hemos visto de Génesis muchos momentos climáticos y también muchos momentos de una tristeza profunda al ver a alguien perderlo todo. No hay una tristeza más grande para el ser humano que el tener algo y perderlo. Creo que es una de las la lucha más grande del ser humano, porque nadie quiere perder algo. Creo que el por qué todos los días nos levantamos, trabajamos, nos esforzamos en nuestras relaciones interpersonales es porque queremos obtener algo o alcanzar algo. Creo que nadie se levanta con la intención de perder algo, sino que todo lo quiere agarrar y aferrarse lo más fuerte posible porque no quiere perder nada. El perder no es algo bonito, el perder no es algo de qué celebrar, sino que es cuando obtienes algo. Creo que nosotros como padres, el hecho que nos van a hacer un hijo es una anticipación y un gran gozo, pero el perder un hijo es una pérdida demasiado grande. Pero a Noé le tocó maldecir a su propio hijo a causa de su pecado. Y creo que no importa qué tan malo sea tu hijo, creo que nunca dirías, hijo, tú eres maldito. Creo que es una palabra demasiado fuerte, pero hay que comprender de que hay ciertos límites que no se pueden atravesar. Y Noé, por Cam ver su desnudez, dijo, mira Cam, te va a tocar a ti ser maldito y te va a tocar servir a tus dos hermanos, a Sem y a Jafet. Y hemos visto estas luchas interpersonales y este procurar de parte de Dios para poder separar a las personas para que sean personas grandes en Dios, y por eso creó a Adán y Eva y los colocó en el huerto del Edén como separados, como escogidos para poder administrar el huerto y de ahí poder tener relación con ellos, pero ellos despreciaron todo. Lo vemos también con Noé, y el por qué Noé si es importante y relevante es por el pecado que lo rodeaba. Había tanto pecado a su alrededor que Noé se veía como la mejor opción, como alguien que halló gracia delante de sus ojos, y por medio de él hallar gracia, sus hijos pudieron también hallar gracia y pudieron también su esposa hallar gracia, y esto lo hemos visto. Pero en Génesis capítulo 10 vemos en el versículo número 1 que estas son las generaciones de Noé, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y este primer versículo marca la obediencia de los hijos de Noé, porque después de que ellos salen del arca y ven ese arco iris como señal de que nunca más va a haber diluvio, entonces ellos tuvieron que tomar una decisión: o le creemos a Dios que eso nunca más va a pasar, porque no queremos que de pronto tengamos hijos y después Dios quiera borrarnos sobre la faz de la tierra y crear otro diluvio y veamos a nuestros hijos perecer. Pero el hecho de que cada vez que llovía había un arco iris que aparecía era una promesa eterna de que podemos fructificarnos y multiplicarnos y llenar la tierra, según Génesis 9:7, sabiendo de que eso fue algo de una sola vez.
Y hablamos la semana pasada sobre de que las personas que no pueden avanzar es porque piensan que el dolor que sufrieron antes va a volver a pasar, y por eso no se abren sus corazones a amar otra vez, a tener amistades, a poder confiar en alguien porque piensan en todas las puñaladas en la espalda, piensan en ese corazón roto que estuvo, y por eso nunca más avanzan. Pero en Génesis capítulo 10 y versículo número 1 podemos ver la obediencia de parte de Sem, Cam y Jafet, de que sí salieron del arca, vieron el arco iris, pero también pudieron ellos ver todo estos linajes que salieron, gracias, todos los linajes que salieron de la obediencia de ellos. Y esto es un testamento a que cuando tú le obedeces a Dios, va a haber algo fructífero que sale de tu obediencia. De que el obedecer a Dios siempre trae su recompensa. Porque si ellos no hubieran tenido la fe en ese arco iris y en el hecho de que Dios le dijo que esto no se iba a volver a repetir, y no obedecen la palabra de Dios que les dijo que sean fructificados y multiplíquense y llenen la tierra, entonces no verían sus linajes y toda la multiplicación que salía de ellos. Porque toda obediencia que sale de ti siempre viene también con una recompensa. Y esto es una faceta de Dios que estamos viendo en Génesis capítulo 10, porque hemos visto mucho el castigo de la desobediencia. Pero en Génesis capítulo 10 vemos la bendición de la obediencia. Porque todos sabemos a veces qué no hacer, pero también es bueno saber qué sí hacer. Porque el hacer, el poder tener obediencia delante de Dios traerá consigo recompensas que durarán para siempre. Porque Sem, Cam y Jafet, al obedecerle a Dios, abrió el camino y la brecha para que estemos tú y yo acá. Su obediencia todavía tiene efectos hasta el día de hoy. Todavía dicen que cada 2 segundos nace un nuevo bebé, pero ese nuevo bebé nace por la obediencia de un Sem, Cam y Jafet. De tal manera que tu obediencia va a ser algo que va a atravesar todas las generaciones. El hecho que tú estés aquí hoy es porque estás creando una relación con Dios, y esa relación con Dios va a tener consigo efectos de obediencia, de multiplicación hacia las futuras generaciones. Todo lo que tú hagas por Dios tendrá un efecto, pero la desobediencia también traerá su castigo. Y esto, dijimos, lo vemos en Génesis capítulo 10 y versículo número 1 de su multiplicación. Después podemos empezar a ver todos estos hijos que salen de Jafet, porque es muy importante conocer el por qué nosotros nos llamamos gentiles. ¿Por qué unos son judíos o hebreos y nosotros nos llamamos gentiles? ¿Por qué nosotros no somos de ese linaje y por qué nosotros somos de la sangre redentora para los gentiles? Y esto es importante saberlo, porque en el momento que Sem, Cam y Jafet, a causa de la maldición sobre Cam, hay una división entre los 3 hermanos. Uno de los hermanos se extendieron hasta el norte, como lo fue Jafet. Jafet se extendió hasta el norte, por eso ellos su color de piel era un poco más clara, y habitaron todo el área de que es Italia, todo el área que es Inglaterra, todo el área que es Europa, Roma, Grecia, Turquía, toda la área norte la habitó Jafet. Y por eso se les llama a ellos como los gentiles, porque no son malditos como son Cam, pero no son escogidos como son los de Sem.
Y ellos habitaron la parte norte y se fueron hacia la parte de arriba. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 10 y versículo número 2, donde empieza a listar a Gomer, a Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, que todos son nombres antiguos para la tierra que ahora se conoce como Inglaterra, que se conoce como Italia, que se conoce como España, que se conoce como ciertos montes. Y esto es por el cual sabemos que ellos se movilizaron hasta la parte norte de ese lado del mundo. Pero después viene la descendencia de Cam. Y la descendencia de Cam es muy interesante porque de Jafet salen 14 descendientes, pero de Cam salen 30 descendientes, y es ahí a que estos descendientes fueron abundantes y se fueron hasta la parte de África y de Arabia, y todos ellos son los que habitaron en lo que después conocemos como Egipto y toda el área norte de África, y se repartieron por toda África. Por eso su color de piel es un poco más oscura, porque ellos se fueron a un lugar a donde el sol impacta un poco más fuerte. O sea que estas personas fueron hacia el área sur, a lo que se conoce como el norte de África. Y lo que pasa con esto es de que de ahí salió un hombre llamado Nimrod. Y este Nimrod fue el primer poderoso, y se describe como poderoso porque fue el primero que construyó un gran imperio, porque él conquistó a Asia hasta Éufrates, el norte de África, y de él sale Babel, que después vamos a ver esta torre de Babel, y también sale Nínive. Y Nínive, lo que conocemos y lo vimos hace unas semanas atrás, era donde Jonás a donde él no quería predicar, porque Nínive se conoce como una tierra pagana y una tierra a donde hacían cosas horribles, a donde perseguían a los israelitas, y a donde saldría todas estas cosas tan fuertes y tan malas. Y toda la rama que sale de Cam son enemigos de la promesa. Y eso es importante saberlo, porque los de Jafet, los del área norte, nunca fueron enemigos de Sem. Los del norte nunca fueron enemigos hasta que llegó Roma, pero ese pensamiento fue un pensamiento griego que era mezclado con un pensamiento hebreo también. Pero el área sur, a donde era Cam, que eran personas malditas, que eran personas que fueron sacados de la maldición de Cam, y fueron de ahí que sale después Babilonia, a donde los israelitas están ahí como esclavos, donde sale también Egipto, donde los israelitas también están esclavos. Y vemos la gran diferencia de lo que es ser escogido y lo que es no ser escogido por Dios. Vemos la gran diferencia, porque por sus frutos los conoceréis. Muchas personas dirían: no, es que es un grave error, ¿por qué no les tuvo misericordia? Y es el hecho de que como Dios no habita dentro del tiempo, Él habita fuera del tiempo. Él ve todo lo que está sucediendo, y Él sabe exactamente de que Él no puede ligar su nombre, ligar su promesa con personas como los babilónicos y como los egipcios. Y Nimrod se vuelve en un gran imperio y logra conquistar mucha tierra. Y es como pueden construir todo Egipto, Babilonia, Nínive, que es el reino de Asiria. Imagínate si Dios fue tan severo con los israelitas por ellos estar todo el tiempo renegando, por estar en un desierto sabiendo que son escogidos. Ahora imagínate si los escogidos son los de la tierra de esa Nínive, de Babilonia y de Asiria y de Egipto, a donde no solamente ellos renegaban, pero también ellos sacrificaban a sus hijos, también ellos cortaban a las personas pedacitos, hacían cosas asquerosas, cosas horribles. Y estas personas, Dios dijo: yo no me quiero relacionar con ellos.
Yo no quiero ser parte de lo que ellos están haciendo, porque si Dios va a colocar su nombre, va a colocar su nombre sobre una rama escogida por Él, que sabe que aunque no van a ser perfectos, pero por lo menos me van a tener el agradecimiento de no irse a un extremo de la depravación. Y esto es importante conocerlo, porque si no conoces Génesis capítulo 10 y las separaciones y la ubicación geográfica de donde se ubican, nunca entiendes el por qué existe Egipto, el por qué existe Babilonia, el por qué hay una separación entre un pueblo y el otro, el por qué el linaje de Sem es un linaje escogido, porque del linaje de Sem, aunque no hay nada increíble sobre Sem, porque la Biblia no habla que Sem era un hombre poderoso, un hombre sabio, un hombre guapo, un hombre que tenía cualidades. No se habla nada de Sem, y el por qué no se habla nada de Sem es por el hecho que Dios no mira el aspecto físico, tus talentos y tus habilidades, pero sí mira el corazón. La Biblia no reporta nada sobre Sem, no se habla nada sobre él, solamente que él, en vez de mirar la desnudez de su padre, caminó hacia atrás para poder ponerle ropa a su padre encima, para que no viera su desnudez. Es lo único que conocemos de él. Le conocemos de que era el hijo mayor, pero más de ser el hijo mayor, conocemos su corazón, que no quería contaminarse de la manera que Cam se contaminó. Y esto es importante saberlo, porque a veces nosotros pensamos que el ser escogidos viene con una lista de cualificaciones, y Dios lo único que está buscando es ¿qué hay en tu corazón? Y es importante conocer la separación entre los israelitas y esas personas escogidas que es por el lado de Sem, y también Jafet, porque los Jafet es cuando te dije que salen los gentiles. Y cuando Jesús viene a esta tierra, y cuando los suyos no le recibieron, o sea, todos los que salieron de Sem, todos los que salieron de Sem, él vino a los suyos, a los escogidos, a los que desde Génesis capítulo 10 los escoge para ser separados para él. Y después, cuando Jesús viene a la tierra, piensa que bueno, voy a ir a este pueblo escogido, pero ese pueblo no lo recibió. Y a causa del pueblo no recibirlo, va a donde los gentiles, y es por eso que los gentiles tienen acceso a la sangre de Cristo. Pero sabemos de la separación entre los gentiles y la separación de los escogidos, que son los de Sem, porque sabemos que los de Jafet subieron al norte, que Cam eran entonces malditos, o sea que siempre iban a estar como enemigos de los escogidos, iban a estar en África, y los de Sem se iban a quedar en el área de Arabia, en ese lugar de ese lugar desértico, pero cerca a su tierra, que iba a ser Canaán. Y todo esto es historia, de pronto no es tan divertida, pero por lo menos te puedes ubicar dentro del contexto histórico, para entonces comprender cómo Dios empieza a separar a un pueblo y a colocarlo en posición. Porque es importante conocer esto, y es de que el ser escogido por Dios viene con un grado de responsabilidad demasiado grande, primero, pero también no es nada que tú hayas hecho. Nadie, dice la Biblia, nadie se puede gloriar en ello. No hay nada que tú puedas decir que tú has hecho para ser escogido por Dios. Cuando Jesús vino a la tierra y murió por todo el mundo. Que esa es la gran diferencia, porque
En Génesis capítulo 9, cuando Cam es maldito, y después en Génesis capítulo 10, que vemos la división y esa entonces separación entre estos hermanos, se puede decir que los de Cam están malditos, los de Jafet no están realmente malditos, pero no son escogidos, o sea que son el área gentil, y después ves todo este lugar escogido. Pero lo hermoso de que pasa de entre Génesis capítulo 10 y Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Nuevo Testamento, es de que Jesús decide escoger no solamente a los que Él escogió en Génesis capítulo 10, pero decide escoger a todo el mundo, a los que tienen maldición en su vida y a los que son escogidos, a los que están como en un medio. Dios decide escoger a todas las personas. Y tú y yo tenemos redención, no por nuestra sangre, no por lo que, por quién sean nuestros abuelos y quién sea esto. No, tú lo que tienes es que eres comprado a precio de sangre. Y eso es lo que te hace importante y relevante. No es tu sangre, es su sangre. Porque los de Sem puede decir somos escogidos. Y somos escogidos por el hecho de que de nuestra sangre después decían, bueno, es que pues, si ves mi sangre, yo soy del linaje de Benjamín, del linaje de Judá, de Rubén, soy el linaje de este y el linaje de aquello. Y por medio de su sangre se veían que son escogidos. Pero ahora tú miras tu sangre y ves la misma sangre que tiene el hermano, que tiene esta otra hermana. Pero la gran diferencia no es la sangre que está acá, sino la sangre que en un madero se derramó, que te hizo un escogido por Dios. Porque dice la Biblia que tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. O sea que cuando en el mundo estaba vacía, cuando el mundo estaba desordenado y vacío, tú ya estabas escogido. Ni siquiera había una tierra para posicionarte. Desde antes de la fundación del mundo, tú eres un escogido. Tienes que comprender qué tan poderosa es esa escritura, porque no había ni siquiera un mundo para tú poder habitar. No había creado la tierra, los animales, la luz, las estrellas. Desde antes de la fundación del mundo pensaba en ti como un escogido. Y eso es poderoso porque el enemigo te va a intentar convencer que tú eres un bueno para nada, que todo contigo está perdido, de que tú no tienes acceso a la gloria de Dios, que porque tú pecaste, que porque tú hiciste esto. Pero la Biblia me dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero también me dice que desde antes de la fundación del mundo tú eras un escogido, de tal manera que no importa qué tan pecador tú seas, no importa qué tan maldito tú seas, por medio de la sangre de Jesucristo tú tienes una redención. Por eso no importa si tú eres de Egipto, si eres de Asia, si eres chino, si eres indio, si eres israelita, si eres de esto o de aquello, por cuanto todos han pecado, pero también todos hemos sido escogidos y comprados por su sangre. Y eso debe de darte a ti un orgullo grande. No para tú gloriarte, pero para darle la gloria a Dios. Porque el hecho de que antes de que Dios formara las cosas tan lindas del mundo, y viendo el pecado tan horrible que el mundo iba a ser, aún así te llamaba escogido, perdonado. Cuando Dios creó las cosas tan hermosas y tan bellas, y después miraba en el tiempo y veía tu pecado, veía tu incredulidad, decía, aún así es escogido. Aún así hay algo en ti que me empuja hacia tu rescate.
Y esto es importante, importante, importante conocerlo. Porque Dios tiene una manera muy hermosa de una separación. Porque a Dios le encanta cuando tú eres un separado para Él. Si algo le gusta a Dios es de que tú seas separado para su servicio. De que seas dividido hacia su servicio, seas puesto a un lado para su servicio. Y hay algo muy poderoso, Génesis capítulo 10 y versículo 15 hasta el 20, es donde podemos empezar a ver toda la tierra de Canaán. Toda la tierra de Canaán y empezar a ver todos los que habitaron en este lugar. Porque de la rama de Canaán es a donde que está ubicada la tierra prometida, pero la tierra prometida estaba habitada por muchas otras tribus. Y lo vimos, todos los jebuseos, amorreos, gergeseos, heveos, araceos, cineos, arbadeos, emarreos, amateos, mateos, y todos los eos, y todos los eteos. Todas esas personas habitaron Canaán. Pero si miras, era el único lugar geográfico donde ibas a ver una multiplicidad de naciones y de tribus habitando en un solo sector. Y en ese sector a donde la lucha iba a ser más grande es la tierra que Dios le promete a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que va después desde Moisés mostrándoles a ellos de una tierra prometida. Y eso sí, y esto es hermoso porque lo que esto nos deja saber es de que el hecho que Dios te dé una promesa y te dé algo para tú aferrarte no significa que no va a venir con unas luchas, de que no va a venir también con una pelea. Porque Moisés y también Josué, cuando ellos estaban navegando el desierto, y ahora Josué cuando entra hacia la tierra prometida, lo primero que ve son murallas, y después le toca pelear contra los amorreos, jebuseos, le toca pelear contra todas esas personas para poder llegar a su promesa. Sí, es una tierra dada por Dios, pero todas las cosas que son dadas por Dios también vendrá con unas luchas. Y las luchas no solamente son externas, pero también son internas. Hay luchas que no solamente están viniendo dardos desde afuera, pero también dardos desde adentro, porque es la incredulidad de que la promesa que Dios te ha dado sí va a pasar. El ser humano no solamente batalla con las afectaciones externas, pero también batalla con las dudas. Por eso el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto y siempre decía: ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué no nos dejaste a morir en Egipto? ¿Por qué nos traíste? ¿Por qué nos traíste? Y cuando tenían sed decían: ¿por qué nos traíste? Y cuando tenían hambre también: ¿por qué nos traíste? Y cuando Moisés se iba, entonces creaban a otro ídolo y le decían: es entonces por este ídolo que nos sacó de Egipto. Y es la tendencia humana de tener dudas. Pero algo que el ser humano no puede tener dudas es el hecho que es un escogido por Dios. Algo que el ser humano puede tener dudas de lo que sea, pero nunca primero de la existencia de Dios. Y segundo, del hecho que tú eres un escogido por Él. Porque si eres un escogido por Él, cada promesa que Dios te ha hecho, Él la va a cumplir. Porque el hecho es, no puedes olvidarte de que Él es Dios sobre todo y de su existencia. Y no se te puede olvidar que tú eres un linaje escogido, que tú eres nación santa, que tú eres pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que piensas que eres un escogido por Él, también sabes que si Dios te escogió, también te va a cobijar, también te va a proteger, también te va a sostener con su mano derecha, también de debajo de sus alas vas a estar seguro, también su sombra va a estar contigo. Lo que debes de comprender es que primero que todo sí existe un Dios, y segundo que eres un escogido por Él.
Y las promesas de Él sí se van a cumplir. Sí se van a cumplir. Y no podemos dejar que las voces internas de la duda sean más grandes que la voz de Dios de la promesa. El problema es de que nos volvemos con el oído lleno del sonido de la duda y no le damos espacio a que Dios hable a nuestro oído. Y quiero decirle a alguien a esto en esta hermosa noche, y es de que a veces tienes que apagar tus voces internas. Tus voces internas. Una de las cosas que más a mí me pasaba eran que había como muchas voces internas que empezaban a crear dudas en mi mente, en mi corazón, y que no sabía si realmente Dios iba a cumplir todo lo prometido, y se seguía como pensando en todos los escenarios malos que pueden pasar y todos los escenarios negativos que pueden pasar. Y es por eso que las personas se vuelven negativas, porque empiezan a pensar en todos los escenarios malos que pueden suceder, y eso trae una parálisis para el cuerpo humano de no querer avanzar. Porque piensas en todos los posibles resultados de cualquier movimiento. Y es algo que nosotros no podemos permitir que entre en nuestro corazón, porque si vas a querer avanzar en tu vida, si vas a querer sobrepasar el momento difícil, el momento de todas estas tensiones, el momento de todo el trauma, el momento de todas las situaciones que pasaron en tu pasado, y si piensas que cualquier paso adelante tienes que pensar en todas las cosas malas que pueden suceder, te va a ocasionar una parálisis. Y si hay una parálisis, entonces te vas a quedar en el mismo lugar y vas a estar en la misma situación. Pero los escogidos son personas que se mueven. Son personas que avanzan, son personas que permiten que la luz de Dios los sea guiando hacia la promesa y hacia lo que Dios quiere para tu vida. Y es importante cuando vengan las dudas, cuando vengan las voces a tu mente, tienes que decir: hay poder en el nombre de Jesús. Tienes que decir: no, soy un escogido por Dios. Dios me lo ha prometido. Dios me lo ha dicho. Dios me ha separado para Él. Dios me tiene destinado para grandes cosas. Alguien a veces dejas que las voces del enemigo te hablen y tú no dices nada. Permites que las voces entren, pero de ti no sale una voz también para poder confrontar y resistir al diablo para que él huya de nosotros. La forma en la que el enemigo huye de nosotros es resistiéndolo. ¿Y cómo resistes al diablo? Mientras que él te tira palabras negativas, tú tiras palabras positivas sobre ti mismo. Mientras que él te dice que tú no sirves para nada, tú le dices: pero ¿cómo no sirvo para nada si soy un escogido por Dios? Cuando Dios te dice que tú no vas a tener un futuro, tú le dices: pero mi futuro está asegurado con Dios. Y tú le dices: pero es que nada bueno va a pasar contigo. Y tú le dices: pero nada bueno va a pasar contigo, porque tú vas a estar en el infierno y yo voy a estar en el cielo. ¿Tú cómo enfrentas? Tienes que abrir tu boca. Las personas que pasan por tantas situaciones, lo primero que hacen es tener una postura de cerrarse. O bajan su cabeza o cierran sus manos y también cierran su boca. Porque si el enemigo te mantiene calladito, sabe que ya la mitad de la guerra ya está ganada. Pero tú eres un escogido por Dios. Tú eres un separado para Él. Amén. Tal manera que toda promesa va a tener con su grado de lucha. Y después vamos al versículo 21, donde dice: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber,
y hermano mayor de Jafet. Los escogidos de Dios, el pueblo de Israel, se llamaban hebreos por Heber, porque son los hijos de Heber, sale la palabra hebreo. Por eso los llaman los hebreos por Heber. Y después vemos una división, dice en el versículo 25, y a Heber nacieron dos hijos, el nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y para ti puede que esto no sea algo significativo, pero cuando dice, y a Heber le nacieron dos hijos, como dijimos, es por eso se llaman los hebreos, por Heber. Pero de Heber es aquí a donde pasa la división. Peleg significa división, o significa separación, o significa el ser escogido o repartido hacia algo. O sea que aquí en Heber, en estos dos hijos, pasa la división. Y esta división viene por un hermano que se llama Joctán, que después habla de todos los que engendró. Pero por Peleg, por el área de Peleg no se dice también absolutamente nada. Pero por medio de Peleg es a donde sale Abraham, donde sale Isaac, donde sale Jacob, y de ese linaje sale Jesús. ¿Y por qué eso es importante? Es por el hecho de que vimos a un Sem que no se describe nada de él. Lo único que sabemos es su integridad como hijo, de no ver la desnudez de su padre. Vemos a Heber, solamente sabemos que su nombre es Heber. Y después vemos que de él hay una división, hay una repartición. Muchos teólogos dicen que esta repartición o esta división fue después de la torre de Babel, cuando se reparten lenguas, que lo vamos a ver la próxima semana, y es poderoso. Pero de Peleg no se dice absolutamente nada. Lo único que sabemos es de que de su nombre significa ser repartido, separado, puesto a un lado, ser escogido hacia algo. De Joctán tampoco se escribe nada, solamente se sabe que tuvo mucha descendencia. Pero de Peleg no se dice absolutamente nada. Lo único es que a Dios se dignó de escogerlo a él por encima de Joctán. Se dignó en escoger a Peleg, y de Peleg sale Abraham, Isaac, Jacob, y a lo último Jesús. Decimos a lo último Jesús porque Jesús no tuvo hijos. Amén. De tal manera que Peleg no tenía nada significativo, solamente halló gracia de hecho de ser escogido. Y quiero tratar este punto contigo antes de irnos, y es esto de que la gracia de Dios es algo gratis y es algo que no se puede controlar. Dios le da gracia al que quiera darle gracia. Y la gracia y el favor de Dios es a veces parece injusto. Como te mostraba ahorita de todas esas corporaciones, Samslo puede decir, pero ¿por qué acento bíblico lo tienes allá arriba y a nosotros, siendo una corporación de billones de dólares, nos tienes por allá abajo? Lo único que le puede decir es gracia de Dios, el favor de Dios. Es lo único que se puede decir, porque la gracia y el favor de Dios a veces parece injusto, pero lo hermoso es de que tenemos a un Dios justo. O sea que si a Dios le place y le complace bendecirte, tiene todo el por qué hacerlo. Y ahora viene también el otro lado, que si Dios le complace bendecir a tu enemigo, ¿quién eres tú para cuestionar a Dios? Porque no cuestionamos a Dios cuando Él nos bendice, pero cuestionamos a Dios cuando bendice a nuestro enemigo, cuando bendice a alguien que no dice, pero a Él, sabiendo que Él es impío.
Sabiendo que él no viene a la iglesia, sabiendo que él no viene un jueves por la noche, sabiendo que ella estuvo haciendo esto, estuvo haciendo tanto pecado y aún así está andando en unos carros lujosos y está pasando todo esto, y Dios dice: bástate a ti mi gracia. Porque la gracia es inmerecida. Dios le complace dársela al que sea para mandar un mensaje. Y es de que la gracia y el favor de Dios no te escoge por lo mucho que tú hagas. Simplemente le complace a Dios bendecirte y darte. Dios no tenía ninguna responsabilidad con Pegeg de ser ese hijo, pues ese hombre por el cual de él sale la rama donde sale Jesús, el Salvador del mundo. Vivió en simplemente Pegeg una oportunidad de multiplicación. Simplemente le complació bendecir la rama de Pegeg a donde nacería Abraham. A lo que me refiero con esto es de que si Dios quiere bendecirte, solamente dile: gracias Dios por tu bendición. Pero no es nada que tú hayas hecho, y no hay ninguna cualificación para ser bendecido por Dios. No hay ninguna cualificación para esto. Gracias a Dios por eso. Dios no dice: si tú mides cierta altura, entonces te bendigo. Dios no dice: si tienes un aspecto, entonces te bendigo. No, Dios bendice al que quiere. Dios simplemente es porque es. Y lo que da ahí algo que viene de nosotros es: aprovecha la bendición de Dios. Aprovecha el hecho de ser escogido por Dios. No pongas por poco el hecho que Dios haya muerto en una cruz por ti. No pongas por poco el hecho que no has aguantado hambre. No pongas por poco el hecho de que Dios te ha dado tantas promesas. No pongas por poco el hecho de que Dios te haya escogido para un tiempo como este, para anunciar de sus virtudes. De todos los momentos de la historia, Dios decidió ponerte en este tiempo. Te pudo haber puesto en un tiempo donde ni siquiera habían inodoros, pero tienes inodoros. Eso es una bendición. Te pudo haber puesto en un momento donde no habían carros, solamente habían burros y caballos. Y ahora tienes un carro con 500 caballos de fuerza. ¡Qué bendición! A lo que me refiero con eso es de que Dios miró en todo el tiempo y decidió a ti colocarte ahora. Y si Dios decidió colocarte ahora es porque tienes algo que aportar. Porque el ser escogido por Dios también significa que debes de anunciar las virtudes de aquel que os llamó a su luz admirable. Desde Génesis capítulo 10 marca un precedente de que Dios al que quiera escoge y al que quiere bendice. No hay nada que ellos hicieron para ser bendecidos por Dios. No hay nada que Abraham hizo de especial para ser padre. No hay nada que hizo Abraham, no hay nada que hizo Isaac, Jacob. Solamente hallaron gracia delante de Dios. Y si es una oración diaria que todos debemos hacer, es: Dios, dame de tu gracia. Dios, que yo halle gracia en tus ojos, que cuando yo ore, que tú me puedas escuchar. ¿Tú sabes qué tan hermoso es que el hecho que tú puedas orar y que Dios te esté escuchando? ¿Tú sabes cuántas personas oran al mismo tiempo que tú oras? ¿Cuántas billones de personas oran al mismo tiempo que tú estás orando? Y que Dios ponga a un lado las otras voces y te escuche a ti específicamente y te conceda tu petición. Eso te da perspectiva del hecho que no pongas por poco que el Dios te haya mirado, te haya escogido. Y mucho más, haya muerto por ti. Pero más que haya muerto por ti, resucitó. Y ahora el Espíritu de la vida en tu corazón. Génesis capítulo 10 marca el precedente de que de ahí empezaría una nación escogida
hebrea. Y que sí, van a cometer errores, claro que sí, porque los israelitas cometieron 50,000 errores. Pero también todos los de Cam cometieron muchos errores. También todos los de Jafet cometieron muchos errores. Todos hemos cometido errores. Y todos vamos a continuar cometiendo errores porque somos humanos. El único perfecto es Dios y el único santo es Dios. Pero todos estamos en camino hacia la perfección. Pero para ser un escogido por Dios no tienes que hacer nada para ser seleccionado, porque ya fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero mantenerte como un escogido sí requiere de obediencia. Para mantenerte como escogido por Él sí requiere de un compromiso que viene de parte de ti. Porque el ser seleccionado por Dios sí requiere de mucho, porque la Biblia dice muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Es decir, que Dios te ve a ti y te dice: mira, qué rico que tú estés conmigo y seamos íntimos y podamos tener una gran relación, pero para poder ser escogido por Él ahora, porque ahora se abrió la gracia hacia todas las personas. Todo el mundo tiene acceso a la gloria de Dios, solamente tiene que tener la intencionalidad de acercarse a Él. Pero ahora no solamente tú puedes acercarte a Dios, sino que también Él se puede acercar a ti. Y si Él se acerca a ti, no lo tomes por poco. Cuida tu salvación. Guarda tu salvación. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha separado, si Dios se ha complacido de amarte, de colocarte en un lugar alto, si Dios se ha complacido en bendecirte, no pienses que es por ti. Pegué, tú no puedes decir que tú hiciste nada, solamente Dios se complació en bendecirte. Sem, tú no puedes decir que tú hiciste algo, Dios se complació en bendecirte. Abraham, tú no puedes decir que hiciste algo, Dios se complació en bendecirte. Tú no hiciste nada para que seas bendecido por Dios, por eso dale gracias a Él. El hecho que haya nacido en esa familia, el hecho que estés todavía sonriendo, que estés todavía respirando. ¿Cuántas personas mucho más guapas están ya muertas? Con mucho más dinero, pero muertas. Pero el hecho que Dios todavía tenga aliento de vida en tus pulmones es de que la gracia de Dios todavía está contigo, y es de que todavía eres un escogido por Él. Así que no pienses que es por ti, sino que es por Él. No hay nada que yo pueda gloriarme, todo es por gloria y honra a Él. Todo es por Él y para Él. Todo es por Él y para Él. Todo es para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado, para que Él sea puesto en el más grande lugar. Todo es por Él y para Él. Y cuando comprendes que todo es por Él y para Él, dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Todo es por Él y para Él. No hay nada que tú puedas hacer, y gracias a Dios por eso. No hay ninguna cualificación para acercarte a Dios. Pero sí hay una cualificación para mantenerte en la intimidad con Él. Mantenerte como un escogido de Él. Que Dios no te corte, sino que Dios te rodee con su misericordia, por su paz, con su amor. Que Dios no te sea cortando bendiciones, sino añadiendo bendiciones. Que Dios no diga: pero mira, yo le di esta bendición y mire cómo ahora está caminando todo así soberbio y todo altivo. No, que antes que Dios vea que somos buenos administradores de su bendición. Y que Dios vea cómo yo no lo voy a seguir bendiciendo, si la bendición que le di no lo apartó de mí, sino que antes lo acercó más a mí. Siempre dije que Dios me dio a mi esposa como misericordia en vez de un castigo. Yo merecía castigo de Dios, pero Dios me dio misericordia. Lo que me refiero con eso es de que si Dios decide bendecirte, administra bien tu bendición, para que Dios te siga bendiciendo.
para que Dios te siga abriendo camino donde no lo hay. Vas a ver la bendición de Dios. Vas a ver milagros en tu vida. Vas a ver cómo Dios te va a llenar de tantas bendiciones. Lo único que quiere es un corazón que sepa que todo es por Él, de Él y para Él. Todo es por Él. ¿Por qué no te colocas en tus pies ahí donde estás? Quiero que levantes tus manos y dile: Señor Jesús, gracias por escogerme. Gracias, Señor, porque yo soy escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, mi Dios, porque he sido separado hacia ti. Gracias, Señor Jesús, porque yo no merezco nada, Padre. Yo solamente merezco es que venga tu juicio sobre mí, Señor, pero de alguna forma todavía sigues viendo algo de valor en mí, Señor. Gracias porque nos ves, Señor, con un amor sincero, un amor tan hermoso, Padre. Gracias porque viniste aquí, Señor, antes de nosotros inclusive nacer, antes de cualquier cosa, antes que nuestros tatarabuelos naciera. Tú dijiste: yo voy a ir a morir por él desde antes de que nazca. Yo voy a ir por él para poder morir por él. Voy a morir por ellos. ¿Por qué? Porque simplemente los amo. De tal manera amó Dios al mundo. Alguien aquí que le alabe al Señor por un momento y dile: de Dios, gracias por amarme, gracias por escogerme, gracias por desearme, gracias, Señor, por separarme. Gracias, mi Dios, porque tengo tu gracia, tu amor y tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque no es nada que yo tenga, Señor Jesús, no hay nada que te pueda ofrecer, no hay nada que yo tenga, Señor Jesús, para que tú me mires a mí y te atraigas a mí, Señor. Pero gracias por la gracia inmerecida de Dios, por el favor inmerecido de Dios, por este amor tan grande, inmerecido tuyo, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Gracias a Dios porque tú nos aceptas tal y como somos. Tú nos recibes en tus brazos tal y como somos. Gracias, mi Dios. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor ahí donde estás? Dios es bueno. Dios es bueno. Camina como un escogido. Compórtate como un escogido. Agradece como un escogido. Y Dios te va a seguir bendiciendo como un escogido de Él. Dios te va a continuar bendiciendo. Créele a Él. Créele a Él. Dios es hermoso, Dios es sublime. Deseo que Dios bendiga tu vida, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendícelos. Que tu bendición esté sobre ellos. Que tu paz esté sobre ellos, Señor. En tu nombre santo te lo pedimos, Padre. Ayúdalos, Señor, para terminar esta semana en victoria. Que esta semana la terminen, Señor Jesús, con cielos abiertos y puertas abiertas.